Ana Pedroche, buenas noches. Muy buenas noches, Fede, muy buenas noches a toda la audiencia y buenas noches a mi invitada súper especial. ¿Qué tal, Joana? Hola, gracias. Hola, Joana, buenas noches. Bueno, vamos allá, venga, que empezamos tarde y si no nos da tiempo. Vamos al grano directamente, porque este sí es posible. Va precisamente a darnos cuenta que podemos tener la vida que deseamos. Y para ello he traído a Joana, que es una experta es coach y además experta en programación neurolingüística y gestión emocional. Entonces, esto es un tema que a mí me apasiona, Joana, así que te quiero dar las gracias por este ratito de presencia y sobre todo por compartir, ¿no? Siempre que traigo a alguien al espacio de Si es posible, hay una pregunta que lanzo, ¿verdad, Fede? Y es, ¿qué es para Joana si es posible? Me encanta. Bueno, en principio, buenas noches, gracias. Y para mí, si es posible, ser la vida que deseamos tener. Para mí, soy la vida, somos la vida, y saber que la vida está en una respiración, en una inhalación, en un despertar, en un amanecer, en un atardecer. Ahí es donde está el mundo infinito de opciones y posibilidades, y ahí es donde está la semilla del sí se puede. Que es una semilla que yo creo que está en todos nosotros y es nuestro trabajo hacer que germine y que la podamos utilizar a cabo. Es que al final esto es como lo más importante, ¿no? Sembrar nuestro propio camino, ser sembradores de nuestro destino, de nuestra vida. Pero muchas veces no estamos en la labor o no estamos con la predisposición y sobre todo con el compromiso hacia nosotros mismos de llevar a cabo las acciones que nos permitan tener la vida que nosotros queremos. ¿Qué es para ti una vida plena? Una vida donde ser feliz. Yo creo que el ingrediente principal para vivir la vida que deseo tener es conocerme, saber quién soy, saber qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, qué quiero experimentar, qué no quiero experimentar, hasta dónde llegan mis límites, qué estoy dispuesta a flexibilizar, qué no estoy dispuesta a flexibilizar. Y el autoconocimiento es el que nos va a permitir tomar decisiones fluidas, decisiones alineadas, decisiones claras, cuando realmente sé que está alineado con quién soy, con lo que hago y con lo que tengo y con lo que quiero, entonces puedo experimentar esa plenitud. Para mí es una alineación. Porque también se basa en el compromiso que tenemos con nosotros mismos. Y justo lo que decías de la semilla la siembro yo y la cultivo yo y la cuido yo y le pongo el agua todos los días yo. Y si yo me desvinculo de ese proceso, pues puede que la semilla muera. O que no dé los frutos o que se marchite. Y yo creo que muera no es la palabra, porque me parece que siempre va a estar ahí, pero sí es indispensable que miremos la semilla y la podamos cultivar para poder ver esos frutos de la plenitud. Si no, va a ser complejo mirarlo. Mira, me encanta que hables sobre esa semilla que hay que cuidar, bueno, pues honrar y permitir sobre todo que empiece a germinar para poder florecer. Y evidentemente la energía que tú le pones y esa responsabilidad con quien tú eres y donde tú quieres llegar, ¿no? Mucha gente piensa que la vida perfecta, yo conozco muchísimas mujeres, sobre todo mujeres que son las personas que acompaño, que piensan que tienen la vida todo lo que podrían pedir y más, ¿no? Un buen puesto de trabajo, hijos, familia, etcétera, etcétera, amigos, tienen todo, absolutamente todo. Pero sin embargo, se sienten vacías, se sienten infelices, no se sienten conectadas con ellas mismas. Y qué importante es cuidar de nosotras o de nosotros, de los hombres también, por supuesto, ese trabajo interior. Entonces aquí tú en Soy la vida que deseo tener, que es tu libro, es un libro maravilloso, hablas de algo que acabas de decir y que para mí tiene el sentido total de cuando tú realmente quieres ser feliz, hay algo que tienes que mirar. Y es, ¿desde dónde te estás moviendo? Me muevo desde el qué. El hacer para conseguir, para aparentar, para tener, o me muevo desde de quién soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre moverte en la vida desde el hacer por hacer o desde otro lugar? Y fíjate que esa sensación
de vacío que hoy en día experimentan muchas personas, a pesar de tener esas cosas que consideran que forman parte de su éxito. ¿Y por qué a pesar de eso hay ese vacío? Y es porque culturalmente y socialmente se nos ha enseñado mucho a trabajar los pilares del hacer y del tener. Entonces, generalmente en eso pues tenemos muy poco que a lo mejor enseñarle a las personas porque ya lo saben, porque han aprendido a hacer, desde niños, hacemos los deberes, las extraescolares, hacer, y todo ese hacer es ¿para qué? Para tener. Entonces llega un momento que nos damos cuenta ya de mayores y decimos, pero la vida no puede ser solo hacer para tener, falta algo más. ¿Qué es eso indispensable que falta? Y muchas veces por desconocimiento como que no encontramos cuál es ese espacio, y para eso pues la ayuda de nuestro trabajo está allí. Y es darnos cuenta que lo esencial, el pilar esencial es trabajar en nuestro ser. Y yo siempre digo que el tener y el hacer forman parte también de la vida, y no es que sea malo o que uno sea mejor que el otro, sino que son pilares. Yo lo pongo siempre así, como que nos sostienen a los lados, y yo hago y tengo, pero es verdad que el día que lo que yo hago y tengo tienen, estos dos pilares tienen una dirección hacia afuera. Porque están afuera de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hago me encanta, sin embargo no me define. Mañana o pasado esto puede dejar de existir, estas actividades, este trabajo puede dejar de estar, entonces me quedo en vacío, porque resulta que yo pensaba que yo era mi título, mi cargo, mi actividad, y entonces el día que esto deja de estar, porque resulta que no depende de mí, porque está fuera de mí, yo no lo puedo controlar, entonces ahora me quedo con la sensación de vacío. Lo mismo pasa en el pilar del tener. Aquí entran obviamente las cosas materiales, el coche, el piso, sin embargo también entran las relaciones. Entonces yo tengo una pareja, yo tengo unos hijos, yo tengo unos amigos, pero esto también tiene una dirección hacia afuera. ¿Qué pasa? Que no depende de mí que ellos estén siempre. Mañana o pasado pueden dejar de estar. Entonces se termina la relación y me vuelvo a quedar en vacío. Porque yo pensé que yo era esto, esta relación, este rol, el rol de madre, el rol de amiga, el rol de hija, y ese rol es importante en mi vida, forma parte de mi vida, pero no es quien soy. Entonces, en esos momentos cruciales es donde decimos, si yo no soy mi título o mi cargo, mi puesto, y tampoco soy el rol de madre, hija, hermana, mujer, entonces, ¿quién soy? Qué buena pregunta, ¿eh? Es ahí donde viene esa pregunta súper importante que generalmente no nos las hacemos porque no hemos aprendido a hacérnosla o no nos las han hecho antes. Sí. Y entonces ahí cuando decimos, y queda ese espacio en vacío. Es ahí justo cuando empezamos a mirar hacia adentro y a trabajar nuestro ser y poder identificar, por ejemplo, que yo soy una mujer valiosa, que merezco lo mejor, que tengo el poder de sentirme bien, que tengo el poder de conectar con mis emociones. Y todas esas descripciones que he dicho no dependen de nadie más, ni de lo que hago, ni de lo que tengo. Entonces ahí donde yo comienzo, siempre pongo este ejemplo, como a llenar mi jarrito del ser, mi pilar del ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando algo en mi hacer cambie, porque va a cambiar, porque la vida cambia, lo más constante de la vida es justamente el cambio. Entonces, cuando algo en mi hacer cambie, yo desde mi ser cultivado, desde el reconocimiento de quién soy, puedo ir y vivir esta experiencia y volver a mi centro. Si algo en mis relaciones cambia, porque va a cambiar, yo puedo ir y vivirlo, pero desde mi centro. Desde otro lugar. Reconociendo que yo no soy solamente esa relación, yo formo parte de eso, pero yo soy mucho más que eso. Entonces, desde ahí lo podemos vivir desde un lugar de más alineación, de más equilibrio y obviamente de más plenitud, porque estoy conectada con mi ser, con ese pilar que me sostiene, me permite vivir en el hacer, en el tener, porque es la vida, ¿no? Con lo cual, con esto que estás
reflexionando, que es muy, es muy indicativo, ¿no? Muy significativo todo este ejemplo, muy visual, desde el punto de vista que si tú te relacionas desde ese ser, y evidentemente esos pilares que es el hacer y el tener, no les das el peso como que tú eres eso, sino que eres algo más que eso, pero te relacionas desde ahí, entonces podemos empezar a pensar que la plenitud o el estado de plenitud, de felicidad, comienza cuando uno es capaz de empezar a soltar el control sobre la responsabilidad, sobre el rol, sobre el hacer para tener y darnos cuenta que somos mucho más que eso. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta muchísimo y que aquí es cuando la gente se da realmente cuenta de lo importante que es relacionarnos desde el lugar del ser, de la conexión con uno mismo. Y es cuando venimos a este mundo, venimos sin nada, absolutamente sin nada. Somos bebés desnudos que nuestra mamá nos coge en brazos y nos pone aquí encima del pecho. Ya está, no traemos nada más. Y lo primero que recibimos es amor. Cuando nos vamos de aquí, de esta vida, nos vamos absolutamente sin nada. Todo aquello que tengo, todo aquello que he hecho, evidentemente para el hacer del material, evidentemente se pierde, se diluye. Entonces, podemos empezar a ver que realmente esto es importante porque forma parte de la vida, esta balanza, pero ese estado de bienestar o plenitud comienza cuando tú conectas contigo mismo. Absolutamente. Ahí es donde puedes empezar a ser tú. Y para mí es donde está la esencia, porque al final también el día que nos marchemos físicamente, también vamos a dejar un legado, vamos a dejar un recuerdo, vamos a dejar una conexión. Entonces, ¿qué quiero dejar yo? Ese recuerdo de esta persona que me acompañaba, que me escuchaba, o que me comprendía, o desde el mismo ejemplo incluso, porque a veces sin ni siquiera decir una palabra ya podemos inspirar a una persona o ser un referente desde la forma en cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos nuestras emociones. Yo siempre lo digo, por ejemplo, como madre, muchas veces nosotros, sin decirle una palabra a nuestros hijos, le estamos enseñando con el modelaje cómo yo gestiono mis propias emociones, cómo yo hablo de lo que siento yo. Y ellos, sin yo decirle directamente esto se hace así, lo están aprendiendo de mí. Y eso es algo que le dejamos. Eso es algo que el día que no estemos físicamente queda. Entonces es como la semilla del legado de nuestra conexión, que también se convierte en semillas multiplicadoras. Totalmente. Al final, cuando somos padres, ¿no? Somos madres, tú eres madre, yo también. Hay algo que siempre va a suceder. Nosotras venimos con unas creencias que hemos tomado como verdad, una forma de relacionarnos en la vida que hemos aprendido de nuestros padres, mucho más antes, de nuestra familia, del cole, de muchas cosas. Pero claro, nosotras que empezamos a conectar con quien realmente somos y empezamos a ver la vida desde otro prisma que nos permite realmente empezar a ser más felices, nos damos cuenta que somos inspiración para nuestros hijos. Así que vamos a empezar a conocernos a nosotros mismos, a estar bien, para estar bien con los demás. Una última frase, Joana, que nos quieras comentar y compartir para cerrar el programa de hoy. Sí, para hacer la vida que deseo tener es importante liberar, soltar viejas creencias, creencias caducas, emociones densas, porque solo desde ese estado de equilibrio voy a poder vivir y experimentar esa vida que deseo tener. Lo que llamamos las creencias limitantes. Sí. ¿No? Atrevernos a soltarlas, a transformarlas, soltar el control y alinear. Totalmente, soltar el control. Sí se puede hacer. Por supuesto, es posible. Sí, es posible, Ana Pedroche. Gracias, Joana. Ha sido un placer, verdaderamente. Ya te espero la semana que viene. Y nos vemos aquí la semana que viene. Sí. Gracias. Chao.